Centroamérica, que esté muy bien. Les acompaña Ana Karina Villalba y en nombre de todo este equipo que trabaja en la región para ustedes, agradecemos su preferencia. De inmediato comenzamos aquí en Es Noticias Centroamérica a revisar las informaciones más importantes de toda la semana. Los políticos tienen una lucha cuesta arriba para lograr recobrar la confianza de los ciudadanos de cara a las elecciones de septiembre en Guatemala. Esta convocatoria se inscribe en un momento histórico, es decir, no se había dado en un momento de tanta inestabilidad política en donde el gran reclamo que hace la ciudadanía no es solamente a la conducta, a la corrupción prevaleciente, sino también es un fuerte jalón de orejas al resto de partidos políticos. 3 naciones de Centroamérica figuran en el top 10 de países con mayor índice de impunidad del planeta, según un estudio elaborado por la Universidad de las Américas de México. En Honduras, una iniciativa conocida como la Ley Picapiedra busca alejar a las personas privadas de libertad de actividades delictivas y obligarlas a realizar trabajos para su manutención en los centros penitenciarios. Aunque el trabajo sexual en Nicaragua es aceptado, aún no es regulado por las autoridades. Esta situación hace que las mujeres que se dedican a este oficio se sientan poco protegidas. En esta edición conocemos la historia de una de ellas. Exactamente, porque somos mujeres trabajadoras y por lo tanto tenemos que tener los mismos derechos que tienen todas las trabajadoras y trabajadoras de nuestro país. ¿Cuáles son los mejores países del mundo y de América Central para ser madre? Conozca la respuesta a esta pregunta en esta edición de Es Noticias Centroamérica. Comenzamos esta edición en Guatemala, donde la población espera las elecciones presidenciales del próximo mes de septiembre con mucho descontento, luego de conocer este escándalo de corrupción en las aduanas que involucra a funcionarios del gobierno. La crisis política que atraviesa el gobierno central y particularmente el partido oficial se ve reflejado en que no cuentan con candidato oficial a la presidencia y a la salida masiva de diputados hacia otras bancadas. Esta convocatoria se inscribe en un momento histórico, es decir, no se había dado en un momento de tanta inestabilidad política en donde el gran reclamo que hace la ciudadanía no es solamente a la conducta, a la corrupción prevaleciente, sino también es un fuerte jalón de orejas al resto de partidos políticos. Y acá es un reto para la sociedad, para involucrarse, para participar, hacer un voto consciente, y por otro lado es un reto para los partidos políticos que tendrán el desafío de presentar en este caso pues propuestas diferentes. El descontento, la desconfianza y la falta de credibilidad en el sector político por parte de la ciudadanía, luego de muchos años y gobiernos que se han visto involucrados en actos de corrupción, promueven el abstencionismo, situación que ha sido lamentada por aspirantes a la presidencia. Bueno, yo creo que tenemos que tener un proceso electoral proactivo, donde la ciudadanía realmente se involucre y participe. No participar es darle un cheque en blanco a los demás, y eso es algo que ningún ciudadano debemos permitir. No importa cuál sea el partido político de nuestra elección o el comité cívico, todos tenemos que participar. Eso es lo más importante. Esperamos que este proceso se desarrolle en calma, se desarrolle en paz, se desarrolle sin ningún tipo de violencia. Esa sería realmente la ganancia que nosotros como partido estaríamos esperando que en el curso de los meses siguientes se desarrollara esta campaña. Según información del Tribunal Supremo Electoral, se tiene previsto que para la primera semana del mes de septiembre se puedan realizar las elecciones generales. De no haber mayoría sería para la segunda semana del mes de noviembre. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias. El diputado Aníbal García del movimiento Nueva República de Guatemala explica cómo será el antejuicio de mérito que él personalmente ha solicitado contra la vicepresidenta de la República, Roxana Valdetti. Creemos que si nos ajustamos al derecho, si nos ajustamos a lo que son los cánones democráticos y al fortalecimiento institucional, que es lo que queremos después de este proceso, ese antejuicio debe ser declarado con lugar. Y eso implica que la señora vicepresidenta va a tener que comparecer ante un juez a prestar declaración de cuál es su posible participación en la comisión de los delitos que fueron denunciados con relación a la estructura de la línea que vergonzosamente es la que nos tiene en esta situación de crisis y desasosiego en la sociedad guatemalteca, pero con ilusión de que vamos a salir ganando como sociedad y como ciudadanos. Según el índice global de impunidad, 3 naciones de Centroamérica aparecen en el ranking de los 10 países con mayor impunidad en todo el planeta.
Impunidad, según el diccionario, es simplemente la falta de castigo, lo que podemos traducir en la inexistencia de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones a la ley, como por ejemplo son los asesinatos. Sin embargo, se trata de un fenómeno multidimensional que logra ir más allá del análisis de los delitos susceptibles a ser castigados. Por eso, el centro tomó 3 ingredientes: seguridad, justicia y derechos humanos, para dar con la receta que permitiría alcanzar un informe lo más objetivo posible. Ya que la impunidad debe medirse con 2 grandes criterios, partiendo de la funcionalidad de los sistemas de seguridad, justicia y protección de los derechos humanos de un país y aterrizando en la capacidad, estructura y diseño de la institucionalidad en cada lugar. El índice estudió a 193 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, solo 59 fueron incluidos en el estudio por haber contado con la información estadística suficiente. El resto, 134 países, no cuenta con los datos necesarios para formar parte del documento, que suma puntos a cada caso. Pero al contrario de un examen universitario, a mayor cantidad de puntos, peor es la impunidad. Por ejemplo, Filipinas sumó 80 puntos en el primer lugar, o sea, reprobado, mientras que Croacia rozó los 28 puntos, el primer lugar de la clase. En Centroamérica existen 3 países dentro del top 10 de los más impunes del planeta, empezando por Nicaragua, el primero de la región y 6º del mundo, con 65.9 puntos acumulados. Los nicaragüenses están seguidos por los hondureños y los salvadoreños, empatados en el segundo lugar centroamericano y 7º en el global. Bajo la media y en el mejor lugar de la región se encuentra Costa Rica, rozando los 49 puntos. La impunidad, según el estudio, preocupa al mundo y frena el desarrollo humano y alimenta la desigualdad y la corrupción a su paso. Compromisos comerciales y enseguida hablamos de la ley Picapiedra que aprueban los diputados en Honduras. El Parlamento hondureño hace todas las gestiones para aprobar la ley propuesta por el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, que daría trabajo obligatorio a todos los privados de libertad para evitar que en tiempo de ocio planifiquen delitos desde las cárceles. En caso de aprobarse la ley de trabajo obligatorio para personas privadas de libertad, los reos serán obligados a efectuar un trabajo comunitario, de obras sociales y de infraestructura, dejando a un lado la vida de ocio que antes llevaban. El espíritu de esta ley enviada por el presidente de la República es que los privados de libertad no pasen en un ocio permanente, un ocio que de las cárceles manden a hacer llamadas para extorsionar personas, de tal manera que deben de hacer pupitres para las escuelas, deben de reparar las escuelas, deben de reparar edificios públicos, calles públicas. El trabajo de reforestación es un tema muy importante. Los congresistas coinciden que la nueva iniciativa de ley vendrá a beneficiar en la rehabilitación moral y emocional, readaptación social y terapia ocupacional para así evitar violencia interna y reducir los índices de criminalidad que se planifican desde el interior de los centros penales del país. El trabajo dignifica. El mismo Código Penal hemos estado averiguando, el juez debe de, en su sentencia, decir que el privado de libertad debe de trabajar una vez que está privado de libertad para el tema fundamental que es la rehabilitación. La ley de trabajo obligatorio para los privados de libertad fue aprobada la semana anterior en el primero de 3 debates. El presidente hondureño, a través de las redes sociales, solicitó al Congreso Nacional ratificarla en el segundo y tercer debate. En Honduras, Lilian Caballero, CB24 Noticias. Más de 40 recomendaciones para evitar el delito, la violencia y la criminalidad dio el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, a empresarios y gobernantes salvadoreños. El informe elaborado por el norteamericano y su equipo de expertos en seguridad contiene un diagnóstico y análisis de cada entidad relacionada con la persecución del delito, a la vez que planteó 16 recomendaciones para la Policía Nacional Civil, 7 para la División 911, 6 para las cárceles y la misma cantidad para la División Antiextorsiones, la Inspectoría General y el Instituto de Medicina Legal, para un total de 47 recomendaciones. El estudio presentado en el encuentro no fue dado a conocer en su totalidad, ya que las recomendaciones solo fueron compartidas con 30 personas responsables de las entidades encargadas de la persecución del delito. Todo esto para garantizar la efectividad de las instituciones de seguridad y evitar que el crimen organizado se aproveche de las debilidades del sistema. En el encuentro participó el jefe de Estado de El Salvador, quien enfocó su discurso en la lucha que está dando su gobierno contra el crimen y los programas que implementa para ampliar la cobertura de seguridad en el país.
La violencia en sus diferentes expresiones es un problema que no solo golpea a los empresarios, sino también a miles de familias salvadoreñas que nos demandan poner al centro de nuestro accionar la tranquilidad y el desarrollo del país, así como la integridad y dignidad de cada salvadoreño honrado y trabajador. Giuliani pidió que todos los sectores del país hagan frente a la criminalidad que impera en la nación y que parece ir cada vez ganando más terreno. Porque las cosas están fuera de control y debe de empujarlos para tomar el control. También son un país que sufre mucha extorsión y está creciendo por el control que las pandillas han logrado tener desde las prisiones y que han logrado utilizar para organizar ataques de extorsiones fuera de las cárceles. Y es un crimen que está creciendo significativamente y de hecho influye en los homicidios y afecta a los empresarios. Pero los que más sufren con todas estas cifras y con todos estos crímenes son los pobres, porque no pueden defenderse, porque no pueden protegerse. Entre las recomendaciones dadas por Giuliani se encuentran la evaluación de leyes penales en crímenes como homicidios y extorsiones, el establecimiento de cortes locales para ofensas menores con penas de servicio comunitario y la instauración de un programa anticorrupción que se aplique en todos los niveles del sistema judicial. Las cifras de homicidios disminuyeron en Guatemala, Honduras y Panamá, según organismos oficiales de cada uno de esos países. Las estadísticas del Ministerio de Seguridad Pública de Panamá indican que en los primeros 4 meses de este año hubo 178 homicidios, 58 menos que el mismo periodo de 2014, lo que representa una reducción en los asesinatos de un 24,6%. De acuerdo con las autoridades de seguridad, los móviles más frecuentes en los casos de homicidios en Panamá son el pandillerismo y las rencillas entre delincuentes. Gran parte de los homicidios están protagonizados por cerca de 200 pandillas ligadas al crimen organizado y el narcotráfico, en un país considerado una de las puertas centroamericanas del tráfico de cocaína de Sudamérica a Estados Unidos. Así como en Panamá, Honduras y Guatemala registraron también una reducción de los homicidios durante los primeros 4 meses de este año y en comparación con el mismo periodo de 2014. Las autoridades hondureñas reportan una disminución de un 16,5% en los asesinatos, mientras que en Guatemala la reducción fue de 1,3%. Cifras oficiales revelan además que en este país, en promedio diariamente mueren 15 personas. Al regreso de la pausa les diremos cuáles son los mejores países para ser madre en América Central. En Costa Rica, las parejas con problemas de fertilidad le piden al presidente Luis Guillermo Solís que levante la prohibición de fecundación in vitro en ese país. El fin es terminar con la larga espera para que el Congreso apruebe un proyecto que daría legalidad a la técnica de fecundación in vitro. La ven como una alternativa a la promulgación de una ley, que es lo que se ha estado tramitando hasta ahora en la Asamblea Legislativa sin éxito. Y el gobierno de la República pues los escucha, recibe la propuesta y no tenemos una respuesta jurídica inmediata. El problema jurídico no es simple. Las parejas afectadas se hicieron acompañar por el abogado que les representa ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quienes entregaron una propuesta al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, con 5 puntos bien detallados. El documento permitiría avanzar en el proceso para que la fertilización in vitro se reactive, tal y como lo ordenó al país la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El tema efectivamente es cómo cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros hacemos una propuesta de reglamento que desde el punto de vista del contenido es más armónica con lo que dijo la Corte Interamericana que inclusive los mismos proyectos que se están discutiendo en la Asamblea Legislativa. Solís decidió que el ministro de la Presidencia atenderá cualquier solicitud jurídica de las familias que exigen la aplicación de la técnica. Hay un entendimiento claro de que el gobierno está en mora con el cumplimiento de una sentencia internacional que condenó al Estado costarricense.
Las parejas costarricenses deben viajar a otros países y pagar aproximadamente $6.000 para poder someterse al tratamiento. Digamos, muchos tuvimos la oportunidad de hacer préstamos, tuvimos la oportunidad de utilizar las tarjetas y demás, pero ellos tal vez no la tienen. Entonces, para nosotros esa propuesta es esperanza de vida para todas esas parejas. Uno se desespera cuando le dicen que no puede tener un hijo acá, que ya no se te cierran las puertas. Nos fuimos a Panamá. Según el abogado, al menos un 5% de las parejas con problemas de fertilidad requieren de una técnica. Las mujeres nicaragüenses que se dedican a trabajo sexual le piden al Poder Legislativo que regule su ocupación para poder estar protegidas. Desde los 14 años de edad, Margarita se desempeña como trabajadora sexual en Nicaragua. Ella cobra $12 por un tiempo de 20 minutos que pasa con cada cliente, que pueden ser hasta 6 durante su jornada de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Margarita comenta que se siente más segura trabajando de día que durante la noche. Desde muy pequeña decidí este trabajo. Es una manera de cómo sacar adelante tal vez nuestra familia, a nuestros hijos. También, por ejemplo, yo saco mis estudios a través de esto. Mensualmente esta trabajadora sexual puede ganar hasta $250 y afirma que su mayor reto es luchar contra el estigma de la discriminación y la violencia generada por una cultura de doble moral. Margarita dice que su labor es digna y gratificante, por eso demanda la restitución de sus derechos. A que no nos viole el derecho a que nosotros como trabajadoras sexuales nos merecemos. Por ejemplo, que haya más cuidado, más protecciones por medio de la policía. Derecho que el gobierno nos debería de dar a nosotras. Y a que haya más cuidado pues a esos hombres que agreden a las mujeres. También discriminadas por la gente porque creen que esto no es un trabajo digno. Actualmente el trabajo sexual en Nicaragua es aceptado pero no regulado. Es por eso que esta líder de la Asociación de Trabajadoras Sexuales Girasoles demanda protección legal. Exactamente, porque somos mujeres trabajadoras y por lo tanto tenemos que tener los mismos derechos que tienen todas las trabajadoras y trabajadoras de nuestro país. Todos los trabajadores tienen protección, son atendidos por el Ministerio del Trabajo, lo cual todavía nosotras no lo somos, y llegar a acuerdos con las otras instituciones como es el Ministerio de la Familia, el Ministerio de Educación y el Ministerio del Trabajo, y lo que es la seguridad social para nosotras como trabajadoras. Las denuncias por violencia y discriminación a las trabajadoras sexuales llegan hasta las instancias estatales. A pesar de eso, no se hace justicia y algunos casos quedan en la impunidad, según diputadas oficialistas. Hay que buscar cómo ir buscándoles mayor seguridad, porque ya han ocurrido crímenes de mujeres como uno que ocurrió en Estelí, y por ser trabajadora sexual simplemente se dijo se trata de una prostituta y se quedó el caso ahí y hasta hoy sigue impune. Para regular legalmente el trabajo sexual tiene que introducirse en el Parlamento una iniciativa de ley que a la fecha no existe. Diputados opositores afirman que para eso es necesario analizar el caso de países desarrollados como Holanda, donde la prostitución adulta y voluntaria es legal desde el año 2000, para legitimar en un futuro ese trabajo en Nicaragua. Habría que ver, ¿verdad?, cómo han hecho esos países donde se han hecho este tipo de leyes para poder no enlatar el producto, porque las condiciones en Nicaragua son totalmente diferentes, sino para ver características y hacer una legislatura comparada. A la fecha, 18 trabajadoras sexuales están certificadas como facilitadoras judiciales por la Corte Suprema de Justicia para resolver los conflictos menores en las comunidades mediante arreglos amistosos. En esta nación centroamericana existen más de 14,000 trabajadoras sexuales según cifras oficiales de la Comisión de la Mujer del Parlamento. Desde Managua, Nicaragua, Kenia Izquierdo, CB24 Noticias. De inmediato vemos la agenda informativa en Es Noticias Centroamérica. Panamá se posicionó como el tercer mayor mercado para las exportaciones ticas, luego de adquirir $612 millones en productos en el año 2014. Son datos de la promotora de comercio exterior de Costa Rica, que dice que el valor de las ventas costarricenses a Panamá subió en 37,5% entre el 2010 y el 2014.
Pasamos a Costa Rica, con el objetivo de combatir el desempleo en la población más vulnerable, es decir, entre los jóvenes y las mujeres. El Ministerio del Trabajo y Seguridad Social lanzará en los próximos días el programa Mi Primer Empleo, que dotará de 30.000 nuevos trabajos a estos grupos de la población. En Nicaragua, el Banco Alemán de Desarrollo, KfW, otorgó al gobierno un crédito por $6,71 millones para ampliar y modernizar una planta de tratamiento de aguas residuales en Managua. El proyecto permitirá alargar la vida de la planta por varios años y elevar su estándar de desempeño. En El Salvador, autoridades del Ministerio de Agricultura proyectan que la cosecha de maíz para este año alcanzará los 20 millones de quintales. El gobierno explica que aunque hay probabilidades de influencia del fenómeno El Niño en el país y toda la región, esta es la época idónea para sembrar este grano básico. En Honduras, mediante el proyecto Competitividad Rural, el Banco Mundial apoya a esta nación con la exportación de 40% del café orgánico. Hasta la fecha, el organismo internacional ha desembolsado $1.500 millones en ayudas a los productores del grano. Este proyecto también ha llamado la atención de inversionistas que podrían hacer crecer el negocio. Y cerramos en Guatemala porque el envío de remesas de ciudadanos de ese país que viven en el extranjero durante los primeros 4 meses del año 2015 creció 9,93% en comparación con el mismo periodo del año 2014. Según datos en poder del Banco de Guatemala, de enero a abril de este año, los chapines que viven en el exterior enviaron más de $1.800 millones. Panamá trabaja para convertirse en una potencia energética en la región a largo plazo. En Panamá se realizó el cuarto foro de energía denominado Acelerando la generación de un futuro brillante, que con la presencia de especialistas a nivel mundial evaluaron los retos del sector energético y los cambios a efectuar en el marco regulatorio para la implementación de políticas que permitan lograr los objetivos de energía respetuosas con el medio ambiente. Yo creo que los contratos tienen que ser a más largo plazo. Se tienen que dar las garantías para que el desarrollador haga eficientemente el proceso, pero yo también diría otra cosa. Las garantías que tengan que poner estas compañías tienen que ser garantías líquidas. Para los expertos, en Panamá existe un excelente respeto por la perspectiva medioambiental y hay recursos hidroeléctricos importantes. Por otra parte, los estudios indican que la interconexión con Colombia ayudará a la capacidad energética a mediano plazo. ¿Cuánto impacto han causado las hidroeléctricas a los ecosistemas boscosos? Porque también escucho mucho de grupos ambientalistas es que las hidroeléctricas están acabando con los sistemas boscosos, algo que no es cierto. Pero también el sector debe prepararse para poder responder estas cosas y también prepararse para decir, nosotros estamos mitigando en esa materia de una forma real esto. Para la Secretaría de Energía, el gran reto está en establecer políticas y estrategias de generación de energía eléctrica hasta el año 2050. Desde Ciudad de Panamá, para CB24 Noticias, Ricardo Santana. Guatemala y Honduras se califican como los peores países de la región para ser madre, de acuerdo con la organización no gubernamental Save the Children. Tomando en cuenta una serie de criterios como salud maternal, educación, nivel de ingresos y estatuto de las mujeres, la organización Save the Children publicó su ranking anual de los mejores países para ser madre. Los 10 primeros puestos en la lista de 179 naciones los ocupan países europeos, siendo Noruega la mejor nación del mundo para ejercer la maternidad, mientras que en el otro extremo se ubica Somalia, considerado por esta organización como el peor país para ser madre. Las mejores posiciones en América Latina y el Caribe las ocupan Argentina, Cuba y Chile, mientras que Guatemala, Paraguay y Honduras figuran entre los peores países de la región para ser madre. Así está Centroamérica en este tema. Según el ranking de la organización Save the Children, Costa Rica es el mejor país de la región para ser madre y se ubica a nivel mundial en el puesto 45. Le sigue Panamá, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala. Estos últimos 2 países se ubican en el puesto 109 y 129 respectivamente dentro de la lista de 179 países. El reciente informe destaca las óptimas condiciones de los países europeos para ejercer la maternidad y revela, por ejemplo, que las mujeres estadounidenses tienen 10 veces más probabilidades de morir en el parto que las polacas.
Nos despedimos con un recorrido turístico por Francia, Hong Kong, Nueva Zelanda y Tokio. En nombre de todo el equipo que trabaja en Centroamérica para ustedes, nos despedimos agradeciendo su preferencia. Una servidora, Ana Karina Villalba. Cuídense mucho.